Puedes tomar tu lugar en esta mañana y vamos a hablar algo bien interesante que tú y yo debemos de estar practicando en nuestras vidas: el ser esforzados y ser valientes. Es algo bien importante que debe de estar presente en nuestras vidas. ¿Quién era Josué? Tú puedes contestarte en tu mente esta pregunta: ¿quién era Josué? Para poder entender los capítulos y los versículos que hemos leído en esta mañana, recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto, andando por el desierto, y en ese periodo de 40 años Moisés era el que los guiaba. Moisés era aquella persona que Dios estaba utilizando para guiar al pueblo de Israel. Pero como todos sabemos, la muerte es parte de un proceso que tú y yo tenemos que pasar. No podemos escondernos de la muerte. Es un proceso que cada uno de nosotros tenemos que vivirlo, y lo vamos a vivir a algún punto. Y como cristianos debemos de entender que la muerte no es una acción ni es un parámetro que debe de asustarnos. La muerte es un proceso para algo más glorioso. Y así generalmente, ¿por qué existe la muerte en la vida de las personas? Romanos nos dice que a consecuencia del pecado que entró a una persona, también entró la muerte. ¿Por qué tenemos que morir? Porque debemos de entender que estamos en un cuerpo de pecado, a consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces tenemos que morir para que el Espíritu Santo que está en nuestras vidas y que está en la vida de los hijos de Dios, cuando nuestro cuerpo perezca pero nuestro espíritu sigue con vida y va a Dios, después en Apocalipsis va a pasar un proceso y cada uno de nosotros va a volver a levantarse de esta tierra, pero ya no con este cuerpo, sino con un cuerpo donde ya no hay pecado. Y si un cuerpo ya no tiene pecado, por consecuencia ya no hay muerte. Por eso es que nosotros tenemos que pasar por ese proceso de muerte. Ahora, un dato interesante: la única manera de que el creyente pase o se salve de ese proceso de la muerte, ¿cuál sería? El arrebatamiento de la iglesia. Entonces, son cosas bien interesantes, pero que tú y yo debemos de estar conscientes de eso, que en cualquier momento de nuestras vidas nosotros podemos perderla. Eso nos debe de motivar a estar de una manera pegada a Dios, a no afanarnos a las cosas de esta vida, a no afanarnos al trabajo, a no afanarnos a los amigos, a la escuela, a no afanarnos a muchas cosas, porque cuando tú y yo seamos llamados a la presencia de Dios, todo lo que tú y yo tengamos en esta tierra aquí se va a quedar, se va a perder, va a pasar el tiempo y se va a corromper y se va a acabar y va a perecer. Entonces, esto es un recordatorio bien importante para nosotros, que nuestra vida debe de estar puesta en las cosas eternas. Por eso vemos en este proceso como Moisés ya había llegado a esa etapa. Moisés ya había servido por muchos años a Dios, ya había guiado por muchos años al pueblo de Israel, y llegó el tiempo en el que tenía que partir ya con el Señor. Como tú y yo sabemos, a consecuencia de la rebeldía del pueblo de Israel, en alguna ocasión, cuando clamaban a Dios porque no había agua, no tenían que beber, y decían: regresémonos a Egipto, por causa de su desobediencia, por causa de aquella vez que Dios le dice a Moisés: manda espías para que vean cómo es la tierra prometida y vayan tras ella, porque yo se las he dado. Pero esa desobediencia que ya cargaban desde tiempo atrás, y al ver el testimonio, al escuchar el testimonio de los 2 espías, que 10 de ellos decían: no, la tierra es muy difícil, no vamos a poder, son gigantes, vamos a morir. Y el pueblo se desanimó y no creyó que Dios les había entregado la tierra prometida. Y a consecuencia de eso, el pueblo de Israel, a partir de 20 años hacia arriba, no vio la tierra prometida.
Y Moisés, por andar lidiando con un pueblo muy duro, muy pesado, llegó un momento que Dios le dio una orden que le hablara a esa peña, y de la peña iba a brotar agua. Pero Moisés, en un carácter humano y a lo mejor ya muy cansado, ya muy agotado de estar soportando al pueblo de Israel, no obedece al 100% la orden de Dios, y Dios también le trae un castigo a él, una consecuencia a ese acto, que él tampoco entraría a la tierra prometida. Entonces pasa ese tiempo, ya Moisés ya siendo grande, Dios le dice: ya sube al monte y vas a ver la tierra prometida, mas no vas a pasar a ella porque ya te voy a llevar. Y ahora Josué va a encargarse de esto. Y es cuando entramos aquí, por eso nos dice el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Que era Josué, no solamente era un joven valiente, sino Josué se dedicó a ser servidor de Moisés. En otras palabras más entendibles, Moisés capacitó a Josué. Josué era un discípulo de Moisés. Y nosotros hoy en día, sabiendo que el tiempo en esta vida o en esta tierra es limitada, como iglesia debemos de preocuparnos en poder formar líderes para la iglesia. Es el deber específico de los líderes de nuestra iglesia. El día que el pastor Antonio ya no esté, el día que Misael Hernández ya no esté, el día que Juanito Hernández ya no esté, debe de quedar alguien aquí a cargo de esta iglesia. Si no, esta iglesia se cierra y ya, se termina esta congregación. Por eso tú como miembro, yo te pido que estés orando por los líderes de nuestra iglesia, para que Dios nos capacite, para que Dios nos use para poder levantar líderes de esta iglesia, miembros que quieran servir. Si tú quieres servir en la iglesia, adelante, las puertas están abiertas. Pero tienes que demostrar y tienes que ser perseverante, como en la vida de Josué. Y no solamente de Josué, de muchos otros hombres que Dios usa, y tenemos en las escrituras su historia. Pero también te puedo asegurar y decir que ser líder no es fácil. Por eso más adelante, cuando ahora Josué se queda a cargo de este pueblo, vamos a ver cómo Dios le habla a Josué. Y esas palabras, aunque fueron escritas hace más de 3000 años, y aunque se escribió en el Antiguo Testamento, siguen aplicando en nuestras vidas de una manera personal. Y vamos a comparar unas frases, o estas 3 frases que dice: esfuérzate y sé valiente, con las parábolas que encontramos en Mateo, específicamente en todo el capítulo 5, y ahorita vamos a abundar un poco más acerca de eso. Dice el versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué no la tenía fácil, porque ahora Josué se iba a encargar de repartir la tierra a las tribus de Israel, a esas 12 tribus. Pero para poder repartir esa amplia tierra, tenían que derrotar a sus enemigos. Literalmente. Aquí no nos está hablando espiritualmente, sino nos está hablando que tenían que hacer guerra, tenían que usar arcos, espadas, para poder conquistar y derrotar a los enemigos o a aquellos reinos que vivían en esta tierra que Dios les había dado al pueblo de Israel. Y no iba a ser fácil. Si ya contestaste la evaluación de la semana que concluyó, si no la has contestado, aquí viene una pregunta que dice: ¿cuántos reyes derrotó Josué en el tiempo que él lideró al pueblo de Israel? ¿Saben la respuesta o no saben la respuesta? Si no la saben, ya tienen un comodín para el cuestionario, aquellos que están o que van a contestarlo apenas. 31 reyes. Durante el periodo ahora de liderazgo de Josué,
se derrotaron 31 reyes. Pero a lo mejor para ti puede ser un número chico o puede ser un número grande, pero 31 reyes no eran fácil de derrotar. 31 reyes que la historia nos dice que era una cantidad enorme de guerreros con los cuales había que luchar. Si estás leyendo la historia en Josué más adelante, vas a ver que varios reyes se unen para poder luchar en contra del pueblo de Israel. Entonces, esa era una desventaja para el pueblo de Israel. 5 reyes contra un pueblo de Israel, 5 pueblos contra un pueblo. Sin embargo, Dios les dio la batalla, la victoria. Y no iba a ser fácil, y eso es lo que yo quiero que tú y yo comprendamos. La vida de Josué no iba a ser fácil. Dirigir al pueblo de Israel no iba a ser fácil. Y ahora quiero que tú y yo lo traslademos a nuestras vidas. Nuestras vidas no es fácil. Tú y yo tenemos luchas. Y ahora ya no luchas externas, ya no luchas, ya no luchamos de una manera literal en guerras. Ahora lo trasladamos a un sentido figurado. Tú y yo tenemos luchas espirituales en nuestras vidas. Y tenemos que aprender a confiar en Dios y que Él nos dé la victoria. Porque a lo largo de la historia de Josué y de Moisés, ellos nunca dependieron de sí mismos para poder guiar al pueblo de Israel. Dependieron de Dios. Si tú quieres ganar tus luchas, si tú quieres ganarle a tus adversidades, si tú quieres ganarle a tus problemas, si tú quieres ganarle a tus adicciones, si tú quieres ganarle a tu carácter, tenemos que aprender a confiar en Dios. No hay otra manera. Si tú quieres ser líder de la iglesia, si tú quieres ser una persona activa como creyente, si tú quieres ser un buen hijo de Dios, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Ahora, para ser más específicos, en Pedro nos dice que Jesucristo es nuestro fundamento. Nuestras vidas deben de estar a los pies de Jesucristo. En Pedro nos dice que Jesucristo es el que le va a dar dirección a nuestras vidas. No solamente nuestros pies deben de estar sobre la roca que es Cristo, sino debemos de estar mirando a Cristo, que es el que le va a dar dirección a nuestras vidas. Y eso es lo que de una manera indirecta, que no se nos habla en el Antiguo Testamento, de manera literal o palabras textuales como ya te lo dije, es lo que Abraham y Josué estaban poniendo su fe en Dios, su fe en Jesucristo, aun aunque Jesucristo no había presentadose de tal manera como en el Nuevo Testamento. Por eso Hebreos capítulo 11 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después empieza una lista de tantos hombres usados en el Antiguo Testamento que vencieron por fe. Y luego termina el capítulo 11 y empieza el capítulo 12 y nos dice: puestos nuestros ojos, nuestra fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces es bien interesante porque Jesucristo no se encuentra en estas palabras de una manera literal, pero sabemos que Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo estaban obrando en la vida de estas hermosas personas y hombres valientes. Entonces el versículo 2 le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios hablándole al pueblo de Israel que cuando llegaran a la tierra prometida, el lugar que ellos pisaran iba a ser suyo, pero iba a haber una consonante, tenían que hacer algo para que sucediera: ser obedientes a lo que Dios ya había establecido. Mientras ellos fuesen obedientes a lo que Dios ya había establecido, todo la tierra, el terreno que ellos pisaran con la planta de su pie iba a ser suyo, porque Dios les iba a dar la victoria. Ahora podemos trasladar este versículo hoy en día a nuestra actualidad y podemos decir todo
al lugar que pisare la planta de vuestro pie va a ser nuestro. Es bien interesante. Pero yo sí te puedo asegurar, y lo veíamos en Apocalipsis, la nueva Jerusalén, hoy en este tiempo, hoy en nuestros días y en la actualidad, se encuentra en el cielo, donde está la presencia de Dios. Y muchos de nosotros creemos que cuando muramos vamos a vivir toda la eternidad en el cielo, allá donde se encuentra Dios. Pero nos vamos a Apocalipsis y llega un tiempo donde viene Jesucristo y reina por el milenio y encarcela y arroja a Satanás y al anticristo y al falso profeta en el lago de fuego. Y después en el último capítulo de Apocalipsis nos dice que Juan vio descender la nueva Jerusalén a la tierra, a esta tierra donde se formaron y se van a formar también nuevos cielos. Y quiero que pensemos acerca de esto, porque donde tú y yo vamos a pasar toda la eternidad con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo, no va a ser allá en el tercer cielo. Allá vamos a pasar momentáneamente, pero donde tú y yo vamos a pasar toda la eternidad con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo, es aquí en esta tierra. Solamente que esta tierra, a través de esas copas y esas trompetas, la tierra se va a purificar y todo el pecado va a ser consumido y todos los pecadores van a ser consumidos, y Satanás y el anticristo y el falso profeta van a ser arrojados al lago de fuego, y esta tierra va a quedar limpia. Y cuando eso quede limpio, entonces es cuando Juan ve descender cielo nuevo y tierra nueva, y la nueva Jerusalén asentándose en este lugar. No aquí en México, allá en Jerusalén, pero me refiero a este planeta, a este mundo. La nueva Jerusalén va a ser aquí, en esta tierra. Por eso, cuando, fíjense, y lo voy a volver a leer de una manera literal, versículo 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Esta no es solamente dichos de Jesucristo dichos de Dios en forma profética que se cumplieron en el pueblo de Israel, sino que también en los últimos tiempos se va a cumplir, porque Dios va a establecer su reino de manera literal en esta tierra, y todo lo que esté en esta tierra le va a pertenecer a Dios, le va a pertenecer a sus hijos, nos va a pertenecer a cada uno de nosotros. Esto es algo bien grandioso que sale de nuestro entendimiento, pero ahora ya entendemos que si queremos aplicar esta frase hablada de Dios en nuestras vidas, sabemos que cuando pasemos toda la eternidad con Dios, esta tierra nos va a pertenecer. Entonces es algo bien interesante. Versículo 4: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y Dios le habla a Josué y le dice la extensión del territorio, y es enorme, es grandísimo. Y durante estas características que le está hablando a Dios a Josué, hay muchos reinos, muchos enemigos, muchos adversarios que derrotar. Pero mira cómo se introduce en el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios le habla a Josué, le dice: así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Pero ahora yo te tengo una pregunta. ¿Estamos de acuerdo que Dios estuvo con Moisés? ¿Estamos de acuerdo que Dios estuvo con Josué? ¿Dios está contigo? Sí. Entonces, esta palabra también es para nosotros, para animarnos, porque así como Dios se manifestó en la vida de Moisés y así como estuvo en la vida de Josué, Dios está en nuestras vidas hoy en día.
Y esta frase que Dios maneja, no te dejaré ni te desampararé, se está cumpliendo en nuestras vidas. Dios no nos ha dejado y Dios nunca nos va a dejar. Dios no nos va a desamparar y Dios nunca nos va a desamparar. Entonces, yo espero que este versículo sea de ánimo para nuestras vidas. Josué la tuvo difícil, tú y yo también la tenemos difícil en la actualidad. En el 2022 vienen problemas, van a venir retos a nuestra iglesia, pero confiamos que Dios está con nosotros y que Dios no nos ha dejado y no nos va a dejar, que Dios no nos ha desamparado y no nos va a desamparar. Sigamos adelante confiando en nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, es también nuestro Dios. Yo espero que estén animados, que estos versículos sirvan para motivarnos a seguir adelante, enfrentando a esta vida dura y difícil. A esta vida, y cuando digo vida no hablo externamente, sino a esta vida que tú y yo tenemos que llevar. Porque tú y yo tenemos una lucha con nuestra carne. Tenemos una lucha con nuestra concupiscencia. Tenemos una lucha con nuestra debilidad. Y aunque en Josué Dios le está dando aliento para que luche contra reyes, tú y yo hoy sabemos que nuestra lucha es contra nuestra carne. Pero sabemos que Dios nos va a dar las fuerzas para poder seguir adelante. Sabemos que Dios nos va a dar las fuerzas para poder alejarnos de todo pecado, de cambiar nuestro carácter, de cambiar nuestra forma de pensar, de cambiar nuestra forma de hablar, de cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Porque Dios está con nosotros. Y ya hemos visto que Él no nos ha dejado, que Él no nos ha desamparado. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué iba a ser el encargado de repartir la tierra a las tribus de Israel, pero antes de repartirlas tenían que derrotar a sus enemigos. ¿Cómo podemos aplicar este versículo a nuestras vidas el día de hoy? Ponte a pensar un poco. ¿Cómo podríamos aplicar este versículo en nuestros días de manera individual? Parte de nuestra naturaleza, parte del privilegio que Dios nos ha dado, es que tú y yo tengamos una familia. Hoy veo muchos jóvenes, hoy veo personas ya casadas, hoy veo jóvenes que en un par de años probablemente van a ser una familia. Y es nuestra responsabilidad, así como era ahora la responsabilidad de Josué, porque Josué iba a ser el líder del pueblo de Israel, pero Josué también era visto, como fue visto Moisés, como un padre para el pueblo de Israel. Y Moisés y Josué se encargaron de guiar a ese pueblo a que se cumpliera lo prometido por Dios, pero a que ellos permanecieran en los caminos de Dios. Yo estoy bien agradecido con mis padres porque ellos han tenido 7 hijos y yo soy el menor. Y puedo decirlo con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha alegría. Ninguno de sus 7 hijos ha renegado creer en Dios. Somos imperfectos, sí, somos imperfectos. Hemos cometido errores, sí, hemos cometido errores. Pero mis 6 hermanos y conmigo 7 procuramos seguir en los caminos de Dios. Y de una manera clara, es muchas veces gracias a que mis papás se preocuparon por darnos a conocer la palabra.
por darnos a conocer el testimonio que tenemos de Cristo. Lo que yo te quiero decir en esta mañana, a todos aquellos que ya son padres, o todos aquellos que en un par de años van a ser padres, es que cuando llegue ese momento de ser padres y de tener hijos, va a ser nuestra responsabilidad guiar a nuestros pequeños a que conozcan de Dios, a que conozcan de Cristo, a que ellos puedan tener una comunión con Cristo y con Dios y con el Espíritu Santo, para que cuando ellos crezcan, porque eso también es bien cierto, no siempre los padres van a estar detrás de los hijos. Va a llegar un momento en el que los hijos también van a hacer su vida, también van a irse de la casa, porque es parte de la vida. Pero ellos ya van a tener plantada la semilla de la palabra de Dios. Pero es responsabilidad de los padres plantar esa semilla en el corazón de sus hijos, para que ellos puedan ser guiados a que el plan de Dios se haga en sus vidas. Así como el plan de Dios en el pueblo de Israel se cumplió cuando les dio la tierra prometida, Dios cumpla esa promesa a cada uno de nosotros, ese plan perfecto que tiene para nosotros. Pero ahora también, ya que la función de los padres en darles la palabra y que ellas la entiendan, va a llegar un tiempo en que ahora los hijos tienen que practicarla. Dios le dio la tierra prometida al pueblo de Israel. Dios a mano de Josué derrotó a 31 reyes. Pero ahora que tú y yo estamos leyendo Jueces, ¿por qué el pueblo de Israel cayó en esclavitud? Dios cumplió su parte y Dios les dijo: hagan esto, yo ya les di la tierra, ahora hagan esto y aquello para que no perezcan. Pero el pueblo de Israel no cumplió lo que tenía que hacer. Dios le dio la tierra al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel perdonó a muchos reyes. Y los que estamos leyendo en Jueces, estos reyes que fueron perdonados por el pueblo de Israel se hicieron fuertes, y llegó el momento en el que estos reyes que fueron perdonados empezaron a gobernar sobre Israel. Y entonces el pueblo de Israel clama a Dios y Dios levanta jueces para que derroten a esos reyes. Pero la condición es que sigan firmes en la palabra de Dios. Pero esa condición de que sigan firmes en la palabra de Dios ya no depende de los padres, ya no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Por eso, de una manera indirecta en estos versículos, Dios le está diciendo a Josué: tienes que permanecer firme a lo que ya sabes, a lo que ya conoces, y siempre que permanezcas firme, yo voy a estar contigo. Por eso es que en el versículo 6 le dice: esfuérzate y sé valiente, permanece en lo que ya sabes, en lo que has aprendido, permanece en mis caminos. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora fíjate qué interesante es este versículo, porque ahora Dios le está diciendo: esfuérzate y permanece, para que cuides y hagas conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Si es cierto, en aquel tiempo, cuando hablábamos de ley, ¿a qué ley se estaba refiriendo? A los Pentateucos, a esa ley que le fue dada a Moisés y que Moisés la dio al pueblo. Hoy en nuestros días, ¿cuál es esa ley? La palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Debemos de estar guardándolas y debemos de estar tratando de cumplirlas. Y te recuerdo que el Antiguo Testamento nos lleva a conocer ¿de quién?
de Cristo. Tú y yo debemos de estar estudiándola, meditándola, guardándola, practicándola en nuestras vidas, porque sabemos que ella nos lleva a Cristo. Y entonces tenemos el Nuevo Testamento, que es la revelación de Jesucristo, que es la revelación del conocimiento del Antiguo Testamento, que no podían percibirla el pueblo de Israel. A través de Cristo tú y yo la entendemos y se nos revela en el Nuevo Testamento. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mira lo que nos dice este versículo: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser prosperado en tu vida? Dios no nos ha llamado a hacer riquezas en esta tierra por ahora, sino a hacerlas eternas. Pero tampoco Dios no nos ha llamado a padecer de hambre por malas decisiones que tomemos. ¿Quieres que en tu trabajo, quieres que en tu escuela, quieres que en tu familia, quieres que en tu vida todo te vaya bien conforme a la voluntad de Dios? Debemos de permanecer en la palabra de Dios. No debemos de alejarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino debemos de practicar no más ni menos, sino solamente lo que nos dice la palabra de Dios. Porque los fariseos y los escribas, con tal, fíjate su pensamiento de ellos, con tal de poder practicar mejor la ley, pensaron y dijeron dentro de ellos: ¿cómo podemos practicar este mandamiento de una manera mejor? Y a través de ese pensamiento ellos hicieron costumbres. Y esas costumbres fue las que Jesucristo en alguna ocasión les dice que esas costumbres, en vez de hacerlos mejor ante Dios, los hacía peor. Por eso nosotros como creyentes debemos de practicar lo que nos dice la Biblia. No agregamos, no quitamos, para no hacer costumbres como los fariseos, que se perdieron y estaban cegados totalmente en cuanto al conocimiento de Dios, sino solamente debemos de hacer lo que la palabra nos dice. Y aquí, de una manera más específica, en Josué, cuando Dios le dice a Josué: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, se está haciendo referencia que no dejase ser influido por los demás reinos, que no dejase corromper ese conocimiento en Dios por medio de otros reinos. Josué lo cumplió, pero el pueblo de Israel se corrompió después de Josué y de algunos jueces. Porque todavía no hemos llegado a la lectura de la que estoy hablando, pero en estos días vamos a llegar. Pero cuando el pueblo de Israel se establece y cuando empieza ya a prosperar en la tierra que ellos están, y ven que las demás naciones a las cuales no derrotaron tienen reyes, empiezan a clamar a Dios para que les ponga un rey como las demás naciones, porque se dejaron influenciar por los demás reinos. Y textualmente Dios les dice que Él era su rey, que era el que los iba a guiar, que no necesitaban de un rey. Pero por cuanto ellos quieren un rey, se les va a poner un rey, pero van a tener muchos problemas. Entonces, en esta vida, tú y yo no debemos dejarnos influenciar por las demás personas. Y más cuando son personas que están alejadas de Dios. Hay un proverbio que nos dice que si tú quieres ser sabio, júntate con sabios. Pero si tú andas con necios, te vas a volver necio. Si tú quieres ser un creyente verdadero, júntate con creyentes. Por eso es que venimos a la iglesia. Por eso es que tenemos servicio los días miércoles y los días domingos. Pero si tú quieres llevar una vida totalmente contraria a la de Dios, allá afuera hay muchas personas que están dispuestas a enseñarte esa vida que es contraria a la de Dios. Pero si tú quieres ser un buen hijo de Dios, debemos de juntarnos como iglesia. Por eso aprovecho ahora sí, entre paréntesis, como los comerciales. Estás invitado el próximo domingo a esta visita que vamos a tener en Jiacuí. ¿Cuál es
¿Por qué lo hacemos? Porque queremos convivir con los hermanos, queremos alabar con los hermanos allá en Jiacuí, hablar de Dios. Sí, a lo mejor sí vamos a tener un tiempo de refrigerio, sí vamos a tener un tiempo de entretenimiento, pero lo principal es como iglesia y como hermanos alabar a Dios, glorificar a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Aquí en Oaxaca la pandemia ha sido difícil, allá en Jiacuí ha sido más. Muchos hermanos se desanimaron, muchos hermanos también murieron. La iglesia ahorita en estos momentos en Jiacuí está débil, está necesitada de amor, está necesitada de apoyo visual, que vean los hermanos que estamos con ellos. Por eso es que vamos, para animarlos, para decirles: hermanos, no están solos, aquí estamos con ustedes. Entonces, no dejémonos influenciar por otro tipo de pensamiento contrario a la palabra de Dios, porque nos va a apartar de Dios, nos va a corromper. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, hermanos, la importancia de estudiar la palabra de Dios. Y cuando Dios le dice a Josué de día y de noche, está haciendo referencia a que tú y yo tengamos la palabra de Dios presente todos los días de nuestras vidas. Así como los que nos gusta desayunar, comer y cenar, deberíamos también de desayunar, comer y cenar la palabra de Dios. Pero no solamente se trata de leerla, no solamente se trata de estudiarla, no solamente se trata de conocerla, sino mira qué más le dice a Dios a Josué en este versículo que leímos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, estudiarás en él, la leerás. Aquí viene: para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Tú y yo estudiamos la palabra para después practicarla. Si leo la palabra de Dios pero no la practico, no me sirve de nada. Así de claro y así de directo. Puedo leer la palabra de Dios todos los años, pero si no la practico, no me sirve de nada. Tú y yo debemos de estudiarla, leerla, dedicarle tiempo y después de ella aprender a practicarla. Tenemos que practicar la Biblia, tenemos que practicar las enseñanzas de Jesucristo. Y las enseñanzas de Jesucristo nos habla de nuestro carácter y del control y de los pensamientos. Y ya vamos a tocar el sermón del monte. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si andamos obrando y haciendo conforme a la palabra de Dios, en nuestras vidas se va a reflejar y tú y yo no vamos a tener pobreza. Y tú y yo no vamos a tener que comer porque Dios nos va a suplir. Y tú y yo todo lo que hagamos en los negocios o en lo que sea, Dios lo va a prosperar. Pero si estamos haciendo algo y no prospera y estamos perdiendo tiempo, recursos, es porque no andamos conforme a la palabra de Dios. Porque Dios quiere para nuestras vidas una vida próspera. Pero tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios y practicarla. Versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así como Dios le dijo a Josué, Dios está con nosotros. Pero no porque Dios esté con nosotros, no nos dice que no nos esforcemos y que no seamos valientes. Dios iba a estar con Josué, pero Dios le dice: pero tienes que esforzarte y ser valiente. Es lo mismo en nuestras vidas. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo mora ahora con nosotros. Tenemos el conocimiento de Cristo. Pero ahora queda de nosotros esforzarnos y ser valientes. Y solamente quiero tocar un punto con respecto al Sermón del Monte en el capítulo 5. Estuvimos estudiándolo el año pasado.
y aprendimos la definición de pecado, no conforme a la definición de la REA, de la Real Academia Española, no con definición de lo que los estudiosos o etimólogos pueden decir con respecto a esa definición, sino en este sermón, capítulo 5 de Mateo, el inicio del sermón, pudimos descubrir la definición exacta de lo que es el pecado. No sé si te acuerdes o no, pero yo te lo voy a resumir, por eso estoy aquí. El pecado, los judíos creían que era toda acción contraria a la voluntad de Dios. Pero en este sermón, en este capítulo 5, podemos encontrar que el pecado iba más allá de solamente la acción. Y descubrimos en este capítulo 5 que el pecado es toda, y quiero que repitas conmigo, toda acción, toda palabra y todo pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces ya recordamos una vez qué es el pecado. El pecado es toda acción, toda palabra y todo pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Todo lo establecido por Dios. Y yo encuentro aquí un paralelismo, probablemente no es un paralelismo correcto, pero sí veo una semejanza. Dios le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente. ¿Cuántas veces? 3 veces. Hoy en esta hermosa mañana Dios puso en mi corazón decirte que tú y yo seamos valientes y nos esforcemos por no caer en pecado con nuestras acciones. Que tú y yo nos esforcemos y seamos valientes para no caer en pecado con nuestras palabras. Que tú y yo seamos valientes y nos esforcemos para no caer en pecado, no cometer pecado con nuestros pensamientos. Y llevemos una vida conforme a la palabra de Dios. Y entonces todo lo que hagamos va a prosperar en nuestras vidas, va a prosperar en nuestra iglesia. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que luchar no contra políticos, no contra otras personas. Tenemos que luchar con el pecado que hay en nosotros, con el ego, con el orgullo, con la vanidad, con la concupiscencia. Santiago le escribe a los hermanos y les dice: hermanos, cuando uno es tentado, y abro paréntesis, cuando dice tentado significa alguna acción que es contraria a la voluntad de Dios, ya sea en palabra o en pensamiento o en acción. Santiago dice: no piensen que son tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado, sino que ustedes son tentados por la concupiscencia, es decir, por los deseos de pecado que hay en nosotros. Por eso en esta hermosa mañana, ya para terminar, yo te invito, te animo, te esfuerzo, te digo que seamos valientes y que nos esforcemos en nuestras vidas, que cuidemos nuestro aspecto espiritual, que le demos más prioridad a nuestro aspecto espiritual que al físico, que seamos esforzados y valientes para no cometer pecado con nuestras acciones, que seamos valientes y esforzados para no cometer pecado con nuestras palabras, que seamos valientes y que nos esforcemos para no cometer pecado con nuestros pensamientos, y entonces así poder vivir una vida como Dios manda. Y tenlo por seguro que todo va a ir bien en tu vida. Te invito en esta hermosa mañana que te pongas de pie y vamos a orar por esta palabra. Que Dios siga hablando a nuestras vidas y que tú y yo seamos esforzados y valientes para poder ser un ejemplo para las personas que necesitan de Cristo. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites de estar aquí en tu casa, Señor. Y en esta hermosa mañana yo te doy gracias por la palabra que hemos visto en Josué. Gracias porque hemos recordado a la vida, a la historia, esas palabras que tú le dedicaste a Josué.
y que yo sé que de una manera también están en nuestras vidas en este tiempo, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a seguir adelante, que tú pongas en nuestro corazón y en nuestro ser ese esfuerzo y esa valentía para hacer una vida conforme a tu palabra, no conforme a lo que yo quiero, no conforme a lo que la sociedad quiere, sino conforme a lo que tú quieres, conforme a tu deseo. Y tu deseo lo encontramos en esta hermosa palabra que nos has dejado, Señor. En esta hermosa mañana yo te pido que tú nos des fuerza, nos des ánimo, nos des valor para afrontar cualquier situación que pueda venir en contra de nosotros y permanecer en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que nazca de nosotros el esforzarnos y sernos valientes para no cometer pecado con nuestras acciones. Que nazca de nosotros el esforzarnos y ser valientes para no cometer infracción de tu palabra con nuestras palabras, Señor. Que nazca de nosotros el esforzarnos y ser valientes para no cometer y no caer en pecado con nuestros pensamientos. Y entonces así poder llevar una vida agradable a ti, Señor. Gracias porque sabemos que tú has cambiado nuestras vidas, que tú has cambiado nuestro ser, que tú estás obrando con nosotros, Señor. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Yo te doy gracias por los hermanos que hoy se encuentran aquí, por los hermanos que están viendo la transmisión, por los hermanos que no pudieron conectarse y tampoco pudieron venir, Señor, al servicio. Que tú nos esfuerces y nos hagas valientes. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.